Muy buenas tardes, muy buenas noches, en algunos lugares tal vez muy buenas madrugadas o muy buenos días. Bienvenidos a la Red Mundial de Locutores a una entrevista más del mes. En esta ocasión tenemos la voz destacada del mes de septiembre, que es un gran personaje, una gran persona, un gran ser humano, pero aquí ven dos. ¿Qué significa? Que son dos grandes seres humanos y que le tenemos una extra especial sorpresa. Conmigo en esta ocasión tengo el honor de tener. Ahora me va a tocar sudar para nombrar todo lo que ella es. Es pedagoga, psicóloga, psicoanalista, docente, conferencista. He dado y está dando talleres, cursos, está ayudando a la gente, a las familias, es escritora, etcétera, etcétera. También es co-creadora de una teoría que se llama ontopsiquis con su esposo, conjunto con su esposo, y también es cofundadora de la asociación Tinsen. Ella es Claudia Ben Eschenburg. Ella es la dama, ella es la sorpresa, y la voz destacada del mes de septiembre es psicoanalista, doctor en psicoanálisis, psicólogo, algo que me impresionó mucho, experto en metapsicología, si no estoy mal, también escritor. Ambos son coaches de fortalecimiento interior y, como he dicho, ambos son creadores de la teoría ontopsiquis y fundadores de la asociación Tinsen. Ellos son esposos y la voz destacada del mes es Aníbal Santoro. Él de Buenos Aires, ella de México, ambos ahora en Miami. Muy buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, Muy Diana. buenas tardes, qué linda Buen- presentación y bienvenida. Gracias, Diana. y buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias por decir sí, ambos a la voz, a estar en esta entrevista de la voz destacada del mes, pero en este caso va a ser de las voces destacadas del mes. Bueno, ¿de dónde empezar? ¿De dónde empezar? ¿De la anécdota o de algo? Lo vamos a hacer así de boom. Vamos a empezar de la anécdota. ¿Quién de ustedes nos quiere contar? Porque yo ya lo sé, pero nos quiere contar cómo se conocieron ustedes. Hoy yo te voy a contar, ya les voy a contar. Ándale. Yo había escuchado que había un argentino en México y realmente tenía muchas ganas de conocerlo porque había escuchado que era una persona bastante parecida a mí de alguna manera, con la que podría compartir y como no sabía cómo conocerlo, le llamé para que venga a arreglar mi computadora, porque él en esa época trabajaba en eso y bueno, fui una cliente con con otras expectativas. Y así nos conocimos, Diana. Y bueno, las expectativas se cumplieron por lo visto. Así es, así es. Pasó algo muy curioso porque lo que hago ahora, a lo que me dedico ahora, fue gracias a que la conocí. Yo trabajaba como ingeniero en sistemas de información y platicando con ella le digo, si tuviera otra oportunidad en la vida, me dedicaría a algo relacionado con la psicología. Y ella, no importaba que yo tenía 42, 43 años, me dice simplemente, ¿y por qué no? Y una semana después, mi currículum vitae con 25 años de experiencia en ingeniería
fue al bote de basura o al archivo de los recuerdos, como lo quiera llamar, y empecé a estudiar mi maestría en psicoterapia psicoanalítica y a partir de ahí, bueno, entre ella y yo, conociendo teorías, reconociendo teorías, reescribiendo lo que ya estaba escrito, pero desde otra perspectiva, y un paso y otro paso nos fueron llevando a crear un enfoque fuera de lo habitual. Y claro, todos los que crean algo dicen que lo suyo es único. Nosotros no vamos a la excepción, vamos a decir que lo nuestro es único, pero el objetivo es único, porque en lugar de quedarnos del lado de las empresas para lograr manipular a los empleados, o en vez de quedarnos del lado de la cultura y la sociedad, que todo aquello que no puede manejar o controlar lo rotula con un diagnóstico o como trastornos o trastornados. Nuestra teoría dice, no, nada que ver, el ser humano es el que hace la cultura, el ser humano es el que hace a las sociedades, el ser humano es el que hace la posibilidad del trabajo en una empresa. Por lo tanto, nuestro enfoque es único, porque se centra en el ser humano. Por eso, para diferenciarnos del humanismo, que utiliza la psicología para ayudar a que la sociedad se conforme, nosotros decimos que nuestro enfoque es ontohumanista, es decir, humanismo centrado en el ser. Exactamente. Y hablando ya de esto, cualquiera de los dos o ambos me puede comentar o nos puede comentar más allá sobre la teoría del ontopsiquis que ustedes en conjunto la crearon y que se basa en dos tipos de personalidades. ¿Es Son así? 10. Correcto. 10 tipos. Son 10 tipos de personalidades y 56 combinaciones. Probablemente, y me podría empezar a platicarte un poco cómo llegamos en realidad a esto, ¿no? Porque, o más bien, sí, cómo fue también desde mi inicio, porque yo, como bien dijiste, ¿no? Yo estudié psicología, psicoterapia y psicoanálisis. Yo me formé como psicoanalista. Yo me formé yendo al psicoanálisis en el diván 4 veces por semana durante 10 años. Sí, y desde México a Suiza, luego a Estados Unidos. Exacto. Entonces, es grande, grande, grande la educación. No digo que la tuya no lo es, Aníbal, ¿eh? Pero Yo la tengo dama es la dama, 62 dice. años y sigo aprendiendo, así que nunca es tarde. Pero a lo que voy es, después de haberme formado como psicoanalista, haber visto como lo más profundo desde las teorías, desde diferentes perspectivas, de pronto empiezo a comprender y ver las personalidades y de repente, como dicen los mexicanos, me empiezan a caer los veintes de un momento a otro. Había estado 10 años en psicoanálisis profundizando y de repente me entero o me doy cuenta de cómo soy en una sola descripción. Entonces, para mí, en lo personal, fue una bendición haber entrado a ver las personalidades porque a partir de ahí, junto con Aníbal, empezamos a aprender, a descubrir, conocer los tipos de personalidad, empezamos a descubrir como somos psicoanalistas y como psicoanalistas y coaches preguntones, nos interesa siempre saber el por qué y el para qué de cada personalidad. Somos preguntones y mentes inquietas, porque a nosotros nos dicen las cosas son así y nosotros no las Claro, aceptamos. Vamos y decimos, ¿y tiene que ser así? ¿sí? Esa es la bendición de ser un libre pensador. Entonces, como libre pensadores, empezamos a descubrir y a ver la parte psicoanalítica desde las personalidades y empezamos a descubrir
la estructura psíquica de cada tipo de personalidad. No solo descubrimos que eran 10 tipos de personalidad diferentes y no 9, sino que empezamos a comprender el por qué somos diferentes, cuál es la estructura psíquica de cada tipo. Y con eso empezamos a registrar los mecanismos de defensa que utilizamos, comprendiendo así cuáles son los niveles de mayor fortaleza o de mayor debilidad de cada persona, tan solo con el fin de que cada uno de nosotros podamos agarrarnos desde nuestros recursos para mejorar, para sentirnos mejor, porque estamos trabajando en el bienestar, no solo personal, sino de pareja, de familia, de comunidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, para terminar, y ya te dejo como tú lo ves, Todo lo que tú quieras. Yo soy la voz del mes, pero tú habla tranquilo. en lo personal es un... Esto es espontáneo y natural, como debe ser, sin máscaras. Exactamente. Esta es la base de nuestra teoría, que se caigan las máscaras. Entonces, lo que nosotros hacemos o buscamos es que la gente cuando viene con nosotros a consulta, nosotros ya no pensamos en terapia, porque nosotros ya no tenemos la idea de que tú estás mal o yo estoy mal, si somos diferentes. Al contrario, es comprenderte desde tú hoy, desde tu situación actual y poder ahí ver cuál es tu tipo de personalidad para que surjas con tu mayor potencial y logres tu fortaleza llegando a ser quien verdaderamente tú eres. Entonces, muchas veces tiene que ver con un desaprender para aprender y vivir en plenitud, de verdad, a nivel pareja, a nivel familiar. Y cierro con la idea de, como decía alguien muy cercano a nosotros, que decía, es que Aníbal y Claudia no hablan desde la teoría, ellos no aplican teoría. Aníbal y Claudia lo viven desde sus propias personas, en su pareja, en su familia, con sus hijos. Entonces ha sido una bendición para nosotros poder llevar esto al mundo. Y ese es nuestro, nuestro legado. Querer que la gente pueda regresar a ella, regresemos a nuestros orígenes, a nuestra esencia y poder ser más felices. Desde ahí viene todo. Te echaste un lindo resumen. Me encantó. No sé si tú quieres todavía. Y hablando de ser, hay dos preguntas interesantes que les quiero hacer. Aníbal, como la voz destacada del mes, como lo acaba de decir, es también, aparte de coach de fortalecimiento interior, es también coach ejecutivo. Y a ti te ha dado, a ti se te presentó la oportunidad y se te presenta también a dar consultas y para los ejecutivos y para las familias y para individuos y a ambos ya se le presentó esa oportunidad. Entonces, eh, pero sin embargo también Aníbal es lo que mencioné en la introducción de ustedes, experto en meta metapsicología. metapsicología basada en el individuo o en su personalidad. Entonces, ¿me puedes hacer, si es posible, el pequeño resumen o el grande, el que quieres? Por un lado, ¿qué es eso de metapsicología? Psicología? Y por otro lado, ¿cómo es que juntaron eso de ser doctores, psicoanalistas, coaches y trabajar con equipos, familias, individuos? Seguramente les ha tocado un montón de experiencia, un montón de tanto experiencias agradables como no tan agradables, porque, bueno, como han dicho según su teoría, no solo hay 10 diferentes tipos, sino, digamos, hay tipos y subtipos o subcategorías y subcategorías,
Entonces, cada grupo reacciona de manera diferente. ¿Cómo lo equilibraron? Ok, bueno, vamos. Es todo un listado, ¿eh? Vamos a empezar por el principio, dijimos por ahí. Vamos a ver. La psicología se maneja en la superficie. El psicoanálisis se maneja en lo no evidente. Yo puedo explicar lo que veo. Yo puedo interpretar lo que no veo. Entonces, en psicoanálisis nos vamos a manejar a nivel de interpretación, no de descripción de lo que se ve. Freud, en su inicio, necesitaba generar un cuerpo orgánico que permitiera describir las características de lo que él iba descubriendo. Y entonces termina hablando de un yo, un super yo, un ello. El ello famoso es ese impulso de vida con el que nacemos, es ese caprichoso que nos hace querer obtener lo que queremos, es ese que nos instiga a sentir placer. Y el super yo, que se instaura según él hacia los 7 años, es el que nos permite manejarnos dentro de lo que se debe. Es el que nos permite manejarnos dentro de lo que está bien y lo que está mal. Es el que nos permite controlarnos y controlar. Hasta ahí. La cuestión es que no nos servía a nuestro modelo, porque no explicaba nada. Y así, tratando de seguir las pautas de Freud, en un aspecto tópico, económico, etc., descubrí que había 2 partes más que él no había descrito. Al super yo y al ello se lo llama instancias intrapsíquicas. Bueno, descubrí 2 más. ¿Dónde se basan estas instancias extra? En que nuestra visión es con base genética. Acá está el primer paso que hemos dado para tratar de liberar al individuo. Toda la sociedad necesita eslabones y esos eslabones los fabrica diciendo que tú eres como consecuencia de lo que ocurrió en tu vida. Y nosotros decimos que no. Nosotros decimos que tú ya vienes con un par de lentes para ver la vida. Es más, en nuestro libro Ontopsiquis, en el tomo 1, hay un dibujito que hago con un par de lentes que tiene como patillas 2 cadenas de ADN. O sea, vamos a ver la realidad según cómo vinimos preparados para verlas. Y ahí hay una diferencia muy fuerte que la gente pareciera que no le presta atención, pero ¿qué es? Hay gente que tiene propensión a sentir miedos. Por lo tanto, y estoy hablando desde chiquititos, no estoy hablando como producto de que le pegaron o le hicieron tal o cual cosa. Por lo tanto, su visión de la realidad va a estar distorsionada por miedos irreales, con la misma fuerza que tienen los miedos reales. Hay gente a la cual los miedos no le hacen nada. No, pero no puede ser. Y acá, por eso nosotros creamos el coaching de fortalecimiento interior. Acá nos alejamos de la propuesta habitual del coaching de ¿qué miedos tienes? No presupongas. Si hay 56 combinaciones antes de disparar una pregunta de ese tipo, tienes que poder conocer a quién tienes delante. Porque él, si tiene propensión para el miedo, va a incorporar al medio de una forma diferente a aquel que no la tiene.
existe una enzima, perdón la audiencia, catecol o metiltransferasa, que para los amigos se llama COMT, que cuando es eficaz y eficiente hace que uno no se enganche con las descargas de adrenalina. ¿Y eso cómo se traduce? En que, claro, te puedes enojar, pero te desenojas rapidísimo. Claro, puedes enfrentar una situación estresante, pero rápidamente te desenganchas y sigues adelante. Y hay gente que no tiene esa enzima eficaz y eficiente, y una vez que se engancha a una situación de estrés, se puede quedar 2, 3, 4 horas, no, días enganchada en eso. Entonces, la genética está determinando la forma en la cual interactuamos con la realidad. Y ahí surge la representación que hacemos de esa realidad que vivimos. Y la representación que hago yo es diferente de la que hace ella, estando los dos en este mismo momento, recibiendo la misma propuesta de la vida. Entonces dije, representación subjetivada de la realidad externa, una instancia intrapsíquica más, exo. Y esto es, ¿qué es esa realidad que yo recibo, significo, represento y utilizo para justificar mis conductas, reacciones y demás? Que estructura mi mente, porque es mi representación. Y me podrán decir lo que quieran. A mí, lo que he vivido, me parece esto. Voy a tener que platicar y platicar y platicar y poder encontrar gente que me ofrezca otro punto de vista al mismo evento, y yo no voy a incorporar el del otro. Lo que voy a hacer va a decir, ¿será posible? Y me animo, me corro un poquitito, es verdad, y me vuelvo. Y en ese momento modifiqué mi perspectiva e hice una nueva representación que tiene valor y significado para mí, Por no eso, para el otro. por eso es importante comprender de que las discusiones no tienen sentido. Por eso no tiene sentido tratar de convencer a otros o, por ejemplo, dar consejos. Porque el consejo yo te lo doy desde mi punto de vista, de mi perspectiva, pero no, a ti no te sirve, a menos de que me la pidas, pero igual cada uno vive su vida desde su perspectiva, porque la ¿Puedo modificar una construimos. palabra? Y nada más para terminar Sí. mi idea. Y ahí, si integramos algo más, es la Gestalt. Porque con toda la teoría de la Gestalt es justamente eso, que vamos construyendo, como está diciendo Aníbal, nuestra propia vida. Y ahí es una sugerencia, porque tenemos, por educación, tenemos limitantes. Por ejemplo, no hay que ser agresivos. ¿Has aprendido eso, Diana? He escuchado y Bueno, ¿y los oyentes lo han escuchado? Y entonces acaba una propuesta para los oyentes. ¿Y si yo les dijera que desde que empezó el programa los estamos agrediendo? Porque entonces dijimos, cada uno podrá decir sí o no, o depende de la percepción, claro. no, mira, ese es el producto de la educación sobre ti O sobre nosotros. o sobre nosotros. Cuando dijimos hola, agredimos. Porque al Claro, decir hola, llamamos la atención del otro y lo sacamos de su mundo. claro. Y porque tenemos la idea de que la agresión es algo mala. Y Hay- no es ni buena ni mala, sino es agresión. Va a haber una agresión, si lo quieren, de un signo positivo y una agresión de un signo negativo. La agresión de signo negativo es violencia. La agresión de signo positivo es poder cortar una planta de lechuga para poder comer una ensalada. La agresión positiva te permite para abrir puertas y seguir vivo. Claro. La Claro, por eso cuestión, muchas herramientas, si me permites, solo dar una digresión, una cosita, muchas herramientas y muchas cosas que llegan a nuestra vida o conforme pasa el tiempo
nosotros llegamos, no hablo ahora del desarrollo personal, aunque nos podemos enfocar y en eso inclusive es muy sugestivo, muy sugestivo. Y entonces, como tú dices, Aníbal, y como ambos dicen, eh, que me perdonen todos los que nos escuchan, pero lo viví en mi carne propia y a través de mi experiencia propia, y me necesitaba tiempo para entender que muchas herramientas son autosugestivas. Si yo creo en ellas, si las acepto, está bien. Si no las acepto, entonces no me funcionan. Por otro lado, como Aníbal acaba de decir, Claudia también, la agresión o agresividad siempre lo etiquetamos como algo malo, pero llamar la atención como algo bueno, dependiendo del momento y de la cosa, pero en realidad, o sea, todo tiene su polo opuesto, ¿Y viste lo que definitivamente. acaba de ocurrir, Diana? Nosotros dijimos algo y tú le agregaste. Y cuando empecé este pequeño ejercicio, yo le estaba diciendo a ella si me permitía modificar algo. Esto es una discusión. Estamos construyendo juntos. Entonces, la discusión es una oportunidad para un intercambio enriquecedor de ideas, después de la cual ambas partes salen fortalecidas. No es un debate para ver quién tiene la razón, no se busca convencer. Una discusión es el punto más alto de está mi verdad, tu verdad y la verdad. Y si queremos llegar a esa verdad que no es ni la tuya ni la mía, hagamos un esfuerzo, transformémonos, conozcamos el punto de vista del otro. Tan solo por haberlo escuchado y haber dicho no, ya me transformó. Tan solo por haberlo escuchado y haber dicho tal vez o sí, ya me transformó. Entonces, la idea de la discusión es poder intercambiar puntos de vista que van modificando creencias. No es pelear para ver quién tiene la razón. Y la gente que hace eso tiene ciertas características que está descrita en nuestra teoría. ¿Están enfermos? No. ¿Están equivocados? No. Ellos ven la vida así y ahí está lo difícil. Si yo me permito la discusión, me permito ese permiso para agredir al otro diciendo hola, buenas tardes. Hay gente que le puede molestar y hay gente que puede decir hola, qué lindo que es verte por aquí. Y ahí me agredió, porque yo no esperaba que le gustara que yo llegara. Y entonces, de repente, se empieza a establecer justo las acciones que tienden puentes para comunicarse. Hay gente que está apta para eso y hay gente que no. Y el problema surge en que la cultura suele estandarizar al ser humano. Cuando lo estandariza, hacen que todos debieran responder igual. Claro. Hacen Claro. que se espera que todos respondan igual. Y de ahí viene, perdóname la interrupción, y de ahí viene la idea de que estás mal. Y sobre todo, por ejemplo, en la educación, como estamos viendo ahorita justamente con gente tan hipersensible que desde niños ya les ponen su etiqueta hipersensible y tienes que aprender a controlar tus emociones y ya tienes tu tache y ya desde niña te han mandado 20,000 veces con el psicólogo y ya tienes tu tache de que estás mal. Y lo estamos viendo. Y no es que estás mal, es un tipo de persona perfectamente sensible que tiene esta capacidad innata de sentir. Entonces, están hablando como una. sí. Literalmente me etiquetaron así, sí. Literalmente. Pero es que el tema está que la sociedad no está preparada para la gente que se permite pensar diferente. Sí. Los quita del sistema, le quita los privilegios, hay que acallarlos. Sí, porque no se les puede controlar, como nosotros, claro, libres pensadores, que como decimos muchas veces, que salimos de la caja, pensamos fuera de la caja. A ver,
Una persona que porque está frente a otra que está en desgracia o pasando un mal momento, se le cae una lágrima, según el manual actual de diagnóstico de trastornos, van a decir que es un trastorno hipersensible de la personalidad. No es un trastorno. Contacto empático, alguien que es capaz de acompañar al otro en su sufrimiento, no utilizando técnicas, sino porque es natural así. Y es un trastornado. Hay algo que está mal. Cuando un manual trata de catalogar diferencias, lo único que está buscando es facilitar el acceso a lo que necesita. Y con eso, Aníbal, me está pasando, ya me pasaba en México, nos pasa también aquí, que algunas mamás nos llaman por teléfono para que tratemos a sus hijos, para que los arreglemos. ¿Qué significa los arreglemos? Entonces, que no sea como él es, sino que aprenda a ser más social, por ejemplo, ¿no? Me dice una madre, es que mi hijo, que tiene 24 años, mi hijo es inadaptado social. Ya como mamá le puso una etiqueta y quiere que yo lo corrija. Entonces, perdón, ¿quién es mi cliente? Sí. O sea, el cliente es el muchacho, pero a la que habría que tratar es a la mamá. Perdonen las mamás. O los papás. Ese tipo de mamá, ¿no? Claro, si no logras ver a tu hijo y no logras convertirte en un jardín fértil donde los talentos y las habilidades naturales de tu hijo puedan florecer, hay algo mal. Y sobre todo porque en este caso, no todos somos sociales. Perdón, Hay ¿qué significa ser social? Exacto, Ahí empezamos una discusión. ¿no? Ya tenemos a nivel tipos de personalidad que hay personalidades que se conectan con el otro, pero no por eso son sociales. Y sociales me refiero a estos tipos de personalidad que fácilmente tienen ese small talk, que pueden platicar sobre cosas externas, más superficiales, y sin que esté bien, esté mal. Pero a lo que quiero decir es que hay personalidades que no son sociales y no por eso están mal. Bueno, a ver, si puedo desarrollar un vínculo fortalecido con 3, 4, 5 amigos, soy social. Lo que pasa es que no soy social en los términos que la sociedad necesita. Es decir, rechazo los protocolos sociales que me llevan a mentir sobre mí, desapareciendo, para poder dar lugar a lo que a la sociedad le importa. A ver, esto es un juego de palabras que, que puede trastornar. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está este juego? ¿Dónde está esta paradoja? La sociedad está hecha por y para sus integrantes, pero resulta que a esos integrantes se les pide que para pertenecer a la sociedad desaparezcan. Si desaparecen no pueden formar parte de la sociedad. Entonces, ¿qué es esto? Es una farsa. Hay gente que pudo vivir tranquilamente, sin problemas, el año y medio de la pandemia. Hay gente que no pudo. Los que la vieron difícil son los que se paseaban con carros último modelo por la calle. ¿Por qué? Porque una vez que estaban en la pandemia ya no había nadie que viera ese supercarro que tanto le había costado comprarse. Pero los que eran los inadaptados son los que la pasaron fabulosos, pudieron empezar a trabajar desde la casa, estudiaron más rápido y mejor desde el hogar que en la escuela, no tuvieron que enfrentar a los bullies, etc. Entonces, cuando rompemos la estandarización y detectamos el ser humano, nos damos cuenta que habría que dar permiso a que cada quien pueda expresarse en libertad en vez de pretender estandarizarlos para tener facilidad de control sobre ellos. Claro. Bueno, y ahora hablando de manuales, aparte de que escribieron los 2 tomos de Ontopsikis,
Son autores de varios libros. Los que son más actuales, de nuestra querida dama, tu querida esposa, Claudia, es el manual o el libro llamado Familia, 7 secretos para mejorar tu vida familiar. Y lo tuyo, Aníbal, es un manual o un libro que se llama Nosotros. Y bueno, tú nos vas a compartir más sobre esto. Yo he tenido la oportunidad de tener estos libros acerca de mí y de leer poco a poco y me encanta. Y lo que le puedo compartir a la audiencia, porque ya el tiempo se nos acaba y se nos va como agua entre los dedos. Sin embargo, lo que quiero, y no quiero irme sin esto, lo que deseo compartir con la audiencia es que Uh, hemos hablado de que son doctores, son coaches, hemos hablado de títulos, hemos hablado de lo que laboralmente están haciendo y han hecho hasta ahora. Sin embargo, dentro de todo esto, o ¿cómo explicarlo? Conjunto, uh, con todo esto tienen han construido una familia bellísima. También tengo la bendición de contactar con sus hijos, y lo que estos seres humanos están diciendo, sus hijos lo muestran perfectamente, porque desde ya, aún siendo jóvenes, son muy trabajadores y una gran bendición. Pero vamos a pasar a los libros. Bien, ¿quién de los dos quieres primero, Diana? Está todo bien, ¿eh? Nosotros no competimos, nosotros construimos. Ándale, vos sos la voz destacada, así que adelante. Ok, el mío. Nosotros se llama Nosotros, Manual para Comprender tu Vida. Está basado en uno de nuestros cursos. En su tiempo ese curso se llamó Relaciones que enferman, relaciones que sanan. Y lo que hacíamos era una recorrida por las 56 combinaciones, tratando de ver qué se puede esperar cuando una persona con unas características entra en relación con otra persona de otras características, o iguales. Y entonces es un manual que lo que hace es no dar consejos. Bueno, al menos yo pretendo no dar consejos, pero sí opinión. Y a veces las opiniones son tomadas como consejos. La idea es poder presentar un resumen de la teoría ontopsiquis. Imagínense que en el tomo 1 la descripción de una personalidad lleva unas 8 a 10 páginas y en el tomo 2 lleva unas 10 a 15 páginas. En este manual, por eso lo llamé manual, es para tenerlo a la mano, rápida consulta, lo que describo son las características de los 10 tipos de personalidad esencial, así lo llamamos, u ontotipos, para que después que se conocen las características y sin juicios ni diagnósticos, la persona pueda llegar a decir, ahora entendí. ¿Qué le agregué a este libro? Un ejercicio que se nos ocurrió cuando estábamos dando el curso, que era que a los que habían terminado de ver los cursos iniciales para conocer la teoría ontopsiquis, le había dado una ficha para que completaran diciendo los pros y los contras. Cada alumno tiene su propio tipo de personalidad. Cada alumno logró incorporar la teoría. Ahora, desde él, cada uno de los ontotipos le genera algo. Entonces, estas fichitas por el pro y los contras, lo que decía era, bueno, mira, si yo estoy con alguien con estas características, no me siento tan a gusto. O si estoy con alguien con estas características, sí me siento a gusto y ahora sé para qué quiero estar con esta persona y para qué no quiero estar con esta persona. Fíjense que no dije por qué, no hablé de causa. La idea de nosotros es tender puentes, es construir, es lograr objetivos.
Y cuando hablamos de estos pros y estos contras, resulta que algunos los pueden tomar como juicios, otros como una excusa para la discriminación. No, esto es como si fuera un pañuelito para limpiar los lentes y poder ver al otro en su verdadera naturaleza y dimensión, y no como yo le proyecté que me hubiera gustado verlo. Por eso digo ahí en el libro que cuando me relaciono con el resultado de un proceso educativo formativo y no con la persona, yo soy el responsable de esos problemas de los cuales después me voy a quejar. La idea de este manual nosotros es poder comprender qué significa amar. Entonces hay una parte en el manual que dice los 4 pilares del amor, y que son básicamente confianza, respeto, abnegación y exigencia, en equilibrio, porque abnegación con alguien que no te respeta, le abriste la puerta al abuso. Exigir, si no respetas, tú estás abusando. Entonces, tras estos 4 pilares y viendo los diferentes ontotipos, también comprender que hay uno de ellos. ¿Les gustará a las religiones o no les gustará? ¿Le gustará a la sociedad o no le gustará? Que sin ser un enfermo, hay un tipo de personalidad que está incapacitado para amar. No puede amar, no está en su esencia genética amar, porque su vida está diseñada para poder sobrevivir a costa de otros. Llámese padres, abuelos, esposo, esposa o hijos, no pueden amar. Y claro, esa gente la llaman gente tóxica. Entonces, en la página 66, si mal no recuerdo, del manual, van a encontrar características que la gente valora y las características que yo digo que hay que trabajar. Léase, cuando era el tiempo del curso, eran las fichitas del pro, las actitudes valoradas, y de los contras. Curiosamente, ese ontotipo, durante muchos años, solamente tuvo 3 pros. Después de muchos años, pudimos coleccionar unos 3 a 6 más. Y todos esos pros son para el trabajo administrativo o en empresas, no en relación. Entonces, ¿me voy a cruzar con gente así? Sí. Y no lo tengo que discriminar ni nada. Lo que sí tengo que estar atento a que si veo que la relación no funciona, darme cuenta en qué participé yo para que no funcionara, en qué participé yo para intentar que funcionara, y cuando hago el balance y me doy cuenta que no funciona, darme cuenta que quizás eso de echarle ganas a la relación sea un despropósito. Por regla general aprendí, y también se lo doy a mis coaches, por regla general, cuando sientes que le tienes que echar ganas a una relación, es que ya no hay relación. Este es el resumen de nosotros. Pero cuando ya está, perdón, te interrumpí. Este es el resumen del nosotros que te puedo dar. Gracias. Y cuando ya estamos en echarle ganas, nos vamos a ir a México. Y hablando de familia, ¿qué es este libro? ¿De qué habla? Sí, Diana, muy parecido en el sentido de que también está relacionado justamente con los cursos que dimos sobre familia. Me pareció como muy importante poder escribir, dejar un legado. Me registré que era importante para mí poder dejar un legado para que pudiéramos como comprendernos mejor en familia. Al principio pensé titular el libro como Comprendiendo a tu hijo, pero luego me di cuenta que en realidad es comprendiéndonos mutuamente en familia. Y
claro, utilizando también los ontotipos, es poder comprendernos, escucharnos y aceptarnos como cada uno de nosotros somos. Y eso empezando por mí misma. Entonces, si yo puedo descubrirme, comprenderme y aceptarme en toda la ambivalencia, porque siempre va a haber partes mías que no me van a gustar, poderlo respetar, poderme respetar a mí misma, poder escuchar y ver cómo me trato yo a mí misma, todos estos diálogos que a veces nos hablamos y cómo nos maltratamos de alguna manera, nos ayuda a comprender que, por un lado, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, pero también luego con nuestras parejas, qué tanto veo a mi pareja como verdaderamente es y qué tanto la veo como verdaderamente yo quisiera que sea, y eso a nivel de educación es impresionante. Entonces, hablo mucho de mí, desde mi desarrollo, desde mi proceso de comprenderme como persona y el haber descubierto mi deseo de ser mamá y de poder comprender para mí, en todos estos años 30 años de verdad de trayectoria a nivel psicoterapia, psicología y a nivel personal, es un comprender de que en realidad somos, ya venimos hechos. Entonces, cuando nosotros podemos comprender y ver a nuestros hijos, descubrir quiénes somos, quiénes son ellos, podemos dejar a un lado todo el tema de quererlos hacer a nuestra manera, sino poderlos descubrir cómo verdaderamente son sin estropearlos el camino para que pueda surgir con todo su potencial. Y eso es algo que nosotros verdaderamente, Aníbal y yo, hemos hecho con nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos, hace pocos meses en realidad nos dijeron gracias porque siempre nos vieron como personas y no personas a ser. Entonces, de ahí es una invitación a todo ser humano a respetarnos como las personas que somos, sin juicio, sin devaluación y a nivel educación, sin castigo, sin premio y castigo, no es necesario y bueno, mucho menos maltrato, amenazas, golpes o todo lo que para muchos ya pareciera normal y que lo justifican como de, ay, a mí me dieron un chanclazo, pero incluso hacen broma de eso. Entonces, no porque a mí me hayan educado de tal forma significa que yo voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, es una invitación a que nos comprendamos, que eduquemos y nos relacionemos desde el amor, desde la comprensión, para poder construir puentes y podernos relacionar de una manera más amorosa. Lo he escuchado desde clientes, desde pacientes, pero también lo he vivido en persona. Estoy muy agradecida con mi esposo, con mi colega y con mis hijos de que hemos logrado desde un inicio ser un oasis en donde cada uno de nosotros verdaderamente puede ser. Y yo quisiera agregarte algo, que es una paciente que me tocó. Una paciente que venía sufriendo. Y tengan en cuenta que cuando estamos hablando de fortalecer al individuo, al ser, no importa el entorno, porque el entorno muchas veces es el que enferma. Y esta paciente había recibido durante mucho tiempo, estamos hablando de una paciente de, si mal no recuerdo, eran 22, 23 años, durante mucho tiempo había recibido golpes. Golpes con vara. Y claro, nunca me había puesto yo a pensar por qué la constancia en el uso de una vara.
Y me puse a investigar. Y ahí descubrí que hay un credo que dice que el uso de la vara es necesario. Es casi como un mandato divino, y que si no se la utiliza, se estaría cometiendo un pecado. La cuestión es que esta chica había recibido muchísimo golpe, muchísimo maltrato, y le daba la razón a los padres que la habían golpeado, porque para ella que la golpearan era sinónimo de que era amada. Entró en conflicto cuando lo logró ver, pero en psicoanálisis uno sabe que una vez que abre los ojos y ves, ya no los puedes volver a cerrar. Pudo sostener las sesiones, creo que fue un mes o 2 meses más, unas 8 sesiones más, y ya no pudo seguir adelante, porque ahora tenía que decidir qué iba a hacer con su vida, porque se había dado cuenta que no la habían querido, que la habían utilizado para cubrir su lugar, los padres, su rol ante la sociedad. ante la sociedad, sacrificando a la hija. Por eso en este libro también lo que pongo, Aníbal, es ¿para quién educamos? ¿De verdad educamos para nuestros hijos o educamos para quedar bien ante los demás? Entonces, es una invitación a reflexionar y liberarnos de muchas creencias que hemos tenido y poder regresar a nosotros, a nuestra propia esencia. Bueno, no descubrimos más. No descubrimos más porque no lo van a leer. Hablando de la lectura, tanto el libro y el manual de nosotros como el libro de familia, como los tomos de Ontopsiquis, si mal no estoy, corrígenme, lo pueden encontrar en Amazon, ¿es así? Sí. Hablando de su asociación Tinsen, que es Inner Training Center, ¿estoy correcta? The Inner Strengthening Center, sí, el centro de fortalecimiento interior. Centro de Fortalecimiento Interior. Es una manera donde los pueden encontrar. ¿Y cuáles son las maneras más en donde los pueden encontrar? La centralización a nivel libros sí, es simple, ontopsiquis.com. ontopsiquis.com, ontopsiquis.com. Ahora, si quieren contactar a Claudia, DRA, doctora, DRA-Claudia Ben, el guión medio, Ben es B-E-H-N, entonces es DRA-claudiaben.com, y si me quieren contactar a mí es DR por doctor, el guión medio, DR-medio aníbalsantoro.com. Y ahí están todos los datos de nuestro Facebook, de nuestro Instagram. Sí, nuestras redes sociales, nuestras publicaciones. La parte que más hemos mantenido y desarrollado es la parte en español, aunque está en inglés y en italiano la mía, y en inglés y en alemán la tuya, pero la de español es la más profusamente alimentada, digamos. Claro. Bueno, el tiempo ya se nos acabó, crean, ¿no? Así que no me queda más que agradecerles por este privilegio, por ser mis voces destacadas del mes, y no solo mías, sino de la Red Mundial de Locutores. Sin embargo, no quiero terminar esta entrevista sin darles las gracias una vez más por decir sí a esta entrevista. Hablando de nuestros espacios, les agradezco a todas nuestras redes hermanas, radioestaciones hermanas, a todos nuestros patrocinadores. Le agradezco al fundador de la Red Mundial de Locutores, Marco Antonio Ontiveros, por darme la oportunidad de entrevistar en vez de uno a ambos de esos seres humanos. Le agradezco y le saludo a mi compañera presidenta ejecutiva Ana Elizabeth Giglia, con la que se van a ver el mes siguiente. Y a ustedes les saludo hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchachos. Muchas gracias, Diana. Y a ustedes y al público se les quiere infinitamente. Bendiciones a todos.
Adelante, Claudia. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad y esperemos que hayamos dejado una semillita de lo nuestro. Esta semillita no es nada más que el permiso para ver la realidad fuera de la caja. Y curiosamente, fuera de la caja es desde nosotros. Hace falta un permiso interior para decir, seguramente hay algo bueno en mí. Voy a ver de qué se trata. Gracias a todos. Gracias.